de los Estados Unidos y Canadá, con un equipo también que colabora muy estrechamente conmigo, el padre Gerardo, Arturo, Yolanda y muchas personas laicas. Y bueno, de antemano agradezco a Yolanda y por haber puesto toda la logística de maestros, de dividir temas y de prepararnos para este encuentro, ¿no? Y me gustaría también presentarles al provincial nuestro de la provincia de Estados Unidos y Canadá, al padre Rosendo Rabazo, que está con nosotros, y le quiero pedir que nos dé unas palabras de bienvenida. Y bueno, todas las cosas buenas, ahora es el momento de hablar, para que sepa que estamos trabajando mucho por la palabra de Dios a favor de toda la gente que de otra manera no podría entrar a la universidad, ¿no? Padre Rosendo, bienvenido y muchas gracias por todo el apoyo que nos ha dado a la Pastoral Bíblica Claretiana. Muchas gracias. Me da mucho gusto ver tantas caras bonitas por toda América Latina y también en los Estados Unidos, y ver el interés que tienen para estudiar la Biblia. Quiero darles la bienvenida a este curso. Es un curso de introducción. Pero siempre es algo muy bonito cuando nos unimos y para abrir la palabra de Dios y escuchar no solamente la palabra en sí, pero también todas las comunidades que están compartiendo la palabra con nosotros por toda la historia de la Biblia. Y eso es caminar con Dios Padre y es caminar con Jesús en esta lectura. Bienvenidos a todos claretianos aquí en los Estados Unidos y también en Canadá. Nos da mucho gusto poder unirnos con toda América, el norte y sur y el Caribe, en este estudio de Biblia. No quiero quitar más de los profesores, bienvenidos a todos. Gracias, Padre Rosendo. Entonces, nada más las cuestiones técnicas antes de comenzar. Bueno, también es un trabajo de toda América Latina, de todos los de Micla y de Reviclar, estar trabajando junto. Si tienen alguna pregunta, utilicen el chat. Voy a estar yo moderando después, y los expositores para esta tarde-noche es Yolanda Cortés y el padre Gerardo Rodríguez. Los dejamos con ellos y les damos la bienvenida. Muy bien, gracias. Buenas noches, primeramente. Yola, enciende tu micrófono. Está listo. Ok, perfecto. Muy bien. Cedo la palabra que puedas presentarte, Yola, por favor. Bueno, mi nombre es Yolanda Cortés. Yo soy mexicana, pero radico acá en Chicago desde hace casi 25 años. Yo empecé a estudiar la Biblia hará unos 10, 12 años con Padre Manuel, aquí en los Estados Unidos. Y empecé desde no saber absolutamente nada sobre la Biblia, que es exactamente el punto donde vamos a comenzar hoy, aunque muchos ya saben manejar su Biblia. Y hoy día, aparte de seguir apoyando a la Escuela Bíblica, al Instituto Bíblico Claretiano, también estoy estudiando mi maestría en Ministerios Bíblicos, con mucho apoyo de los claretianos. También soy una mujer divorciada con 2 hijos que ya terminaron su colegio. Y bueno, dichosa de estar aquí compartiendo con ustedes el día de hoy. Padre Gera. Pues, buenas tardes, noches para algunos, algunas. Me llamo Gerardo Rodríguez Garibay, soy misionero claretiano, originario también de México. Somos paisanos de Guanajuato, con Yola, con el Padre Manuel. Yo como estudiante, claro, aquí estuve en Estados Unidos y precisamente el Padre Rosendo, él estaba trabajando en el gobierno general en Roma y me pidió que fuera a colaborar con los misioneros claretianos allá en Perú. Había una misión que se estaba abriendo allá en la Amazonía peruana y bueno, pues acepté con sus desafíos y creo que allá pues me fue bien porque me quedé casi 12 años. Entonces, allá estuve en Perú y Bolivia, que ya se unieron, y acabo de regresar acá a Estados Unidos en marzo
aquí a Chicago precisamente, y aquí nuevamente a integrarme a la pastoral bíblica de Estados Unidos y Canadá. Y bueno, una de las cosas creo que más me impactó a mí para conocer esto de la Biblia fue cuando llegué precisamente a Chicago como seminarista y me tocó estudiar aquí en nuestra escuela católica, aquí en Chicago, y me sorprendió ver muchas mujeres doctoras enseñándome. Pues yo la verdad venía con ese contexto de México, que solamente hombres y sobre todo sacerdotes son los que enseñan, ¿no? En seminarios, en escuelas, y varias de mis profesoras creo que me retaron, me desafiaron en mi manera de pensar. Y creo que gracias a ellas y a otras personas, ¿no? Que también fui conociendo, creo que me dieron este amor, ¿no? Esta pasión por la Biblia. Y bueno, pues ahorita esperamos que les interese también a ustedes y que la verdad yo no lo sé todo, creo que ni Yola tampoco, pero vamos aquí a compartir lo poco que podemos y ahí tenemos por ahí algunos doctores ahí dispersos que nos van también a colaborar. Entonces, con mucho gusto y con mucha alegría vamos a compartirles estos materiales que vamos a iniciar ahorita, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Muy bien. Entonces, para iniciar, pues creo que es muy básico esto que vamos a ver el día de hoy y es sencillamente esto, una introducción a la Biblia. Pues también ya estamos haciendo propaganda. Esta es la Biblia de nuestro pueblo, una Biblia que se colaboró, hizo el Padre Manuel, que también hizo algunos comentarios, de Luis Alonso Schockel, que es la Biblia, una Biblia que él de hecho hizo, pero nosotros colaboramos, varios misioneros claretianos de Latinoamérica colaboraron en los comentarios. Entonces, es una Biblia que está accesible y creo que la última edición le añadieron cosas de la Lectio Divina, ¿no? Para también familiarizarla con toda la gente. Muy bien, ya pasamos fuera de la propaganda. Y precisamente queremos compartir con todos ustedes y todas ustedes estos fundamentos básicos. Creo que pues la Biblia sencillamente tenemos que entenderla, pues primeramente cómo fue escrita, dónde fue escrita y esas cositas muy, muy básicas que tal vez algunos ya lo saben, pero creo que es bueno también refrescar la memoria y también ayudar a estas personas que no han tenido acceso a estos conocimientos. Adelante, Yola. Sí. Bueno, mientras Padre Gerardo ya regresa a la pantalla, quería yo también compartir un poquito desde dónde estudiamos. No somos expertos, como ya lo dijo, vamos a estudiar esto como sin perder la fe, pero como lo que es literatura bíblica. Vamos a aproximarnos no solo por la fe, sino por los estudios que se han hecho ya con autorización del Vaticano. Entonces es muy bueno aclarar desde dónde es nuestro punto de vista. Y aquí va a continuar Padre Gera con este acercamiento. Muy bien. Entonces, ahorita van a escuchar y van a ver este pequeño video. Es un video muy, muy, muy introductorio, muy básico, que así se llama, El origen de la Biblia. Bueno, ahí si siguen saliendo sus micrófonos, ahí disculpen, está fuera de nuestras manos. Pero bueno, quiero que escuchen, son menos de 3 minutos, es muy básico y sobre eso vamos a ir partiendo, ¿no? Poco a poco, estos conocimientos básicos o fundamentos básicos de la Biblia. Entonces vamos a iniciar. Yola me dice si se escucha. Dios se ha comunicado con su pueblo a lo largo de la historia y sus palabras han sido escritas en lo que llamamos Sagrada Biblia. Pero ¿cuál es su origen? Es muy difícil dar una respuesta clara y definitiva sobre el origen y el periodo de composición y conclusión de la escritura. Sobre su conclusión, más o menos, está claro que en torno al 50 a.C. se escribió el último libro de la Biblia, el libro de la sabiduría. Pero determinar bien las fuentes y el periodo es muy difícil. La Biblia ha sido objeto de muchas transformaciones a lo largo del tiempo. Sabemos que los materiales antiguos sobre los cuales se escribía eran la piedra, el barro, el pergamino, el papiro e incluso el metal. Son fundamentalmente estos materiales utilizados para la escritura en la antigüedad. Descubrimientos arqueológicos prueban la veracidad de la Biblia.
En 1948 tuvieron lugar los primeros descubrimientos de estos rollos en las grutas de Qumran, cerca del Mar Muerto. Los manuscritos del Mar Muerto nos llevan a casi 1000 años atrás respecto al texto bíblico. Se descubrieron unos 900 rollos, de los cuales un tercio son textos bíblicos y 2/3 textos extrabíblicos o rollos que no forman parte del texto de la Biblia. Por otra parte, la importancia que se da al hecho de que tenemos un testimonio directo de un periodo que hasta ahora era desconocido. Una testimonianza directa de un periodo que finora era sconosciuto. La palabra Biblia viene del griego, significa libros. Esta colección de textos sagrados fue escrita inicialmente en hebreo. La traducción al latín, llamada Vulgata, fue llevada a cabo por San Jerónimo en el siglo IV. San Jerónimo es importante porque llamó la atención de los cristianos sobre la importancia del texto hebreo, dado que la lengua hablada en aquel momento era el griego a causa del fenómeno de helenización ya difundida en Oriente Medio. Y él destacó la importancia del texto hebreo. Propuso una nueva traducción de la Biblia latina que unía la tradición hebrea con la griega. Esta es la importancia de San Jerónimo para la Biblia. Gracias a la contribución de San Jerónimo, tenemos un gran número de traducciones de la palabra de Dios. Por lo que he podido ver, en el mundo existen 7000 lenguas y la Biblia ha sido traducida más o menos a la mitad de ellas, a 3000 o algo más de 3000. Una riqueza histórica, arqueológica y divina. Esto es la Sagrada Biblia. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí, ok. Como ven, fue un pequeño video muy conciso, si quieren, pero creo que esto nos va a ayudar para ir entendiendo hacia dónde vamos o qué queremos al menos en este primer tema. Y antes de hablar un poquito más de los textos, queremos al menos tener esto muy presente. Creo que lo van a escuchar más de alguna vez durante estas 12 sesiones. Esta manera de nosotros al menos leer la Biblia, que partimos primeramente del libro de la vida. ¿Y la vida a qué me refiero? Pues esta imagen creo que habla por sí sola, ¿no? Me encantó cuando la encontré en internet, ¿no? Un paisaje, bueno, se ve como un mar, un ocaso, no sé si es un amanecer, pero que está todo entrelazado, está todo conectado con este libro que vemos ahí en esta parte de abajo y habla por sí solo, todo está aconteciendo en la misma imagen. Y esto es exactamente lo que queremos pretender, que queremos ver primero el libro de la vida, toda la creación que Dios ha hecho, las plantas, los animales, nosotros como seres humanos, todo lo que nos rodea. Y de alguna manera, claro, tenemos que también ver al texto, este texto que le llamamos Biblia nosotros, que también de alguna manera este pueblo de Dios, Israel, estas primeras comunidades cristianas, pasaron por muchas cosas. Y poco a poco lo vamos a ir reflexionando. Y al final de cuentas, ¿esto para qué? Para reconectarnos con la vida. Y creo que al final de cuentas es ahí donde queremos llegar. Partimos de nuestra vida, de nuestras situaciones, vamos a los textos, qué está sucediendo en estos textos, entendiéndolo y reconectarnos para que nuevamente nos dé motivaciones para seguir adelante a la misma vida. Y precisamente eso es lo que les estaba comentando, de antes de hacer esta lectura de la Biblia, tenemos que hacer una lectura de la vida. Y por vida también de alguna manera la queremos conectar con nosotros. Esa es nuestra vida personal, que se relaciona a todo lo social, lo económico, lo religioso, y precisamente conectarlo con esta palabra de Dios. Esta palabra de Dios que se encuentra en toda la creación, en las plantas, los animales y nosotros, ¿no? Las personas. Esta imagen nuevamente, pues también ahí habla por sí sola, los animales, por aquí se ven los seres humanos en la creación, y de alguna manera que todos estamos en este oikos, en esta casa que Dios ha creado para todos y para todas, ¿no? Para toda la creación. Entonces, creo que por aquí ya vamos partiendo, al menos queremos darles esta idea, este marco, vamos a decir, no el padre Marco, ¿no? Este marco es contexto, que no podemos leer la Biblia sin leer la vida.
y no podemos leer la vida sin leer la Biblia. Entonces, como que esto queremos que se les quede más o menos ahorita en sus mentes, porque de ahí partimos. Y nuevamente esta manera de nosotros ver estos textos que vamos a ver, partiendo de la vida, vamos a los textos, a este libro que se ha escrito, o libros, mejor dicho, y nuevamente regresar a la vida, ¿no? ¿Cómo conectar esto? Biblia, vida, vida, Biblia, ¿no? Es lo que queremos nuevamente pretender. Yola, ¿quieres añadir algo? Me parece algo muy interesante, porque para nosotros la pregunta es: ¿por qué es importante aprender la Biblia? ¿Por qué es importante conocerla? ¿Por qué es importante estudiarla? ¿Por qué es importante vivirla? Entonces, si nos hacemos estas preguntas, es como podemos comenzar el día de hoy a introducirnos en lo que es la Biblia, lo que dice la Biblia. No es lo mismo a veces saber que comprenderla y vivirla. Muy bien, Yola, gracias. Y creo que también cada uno de nosotros, de nosotras, cuando vamos a leer esta Biblia o el texto, partimos, queramos o no, de nuestras propias realidades humanas. Esto influye en cada vez que vamos a acceder a estos textos. El primer aspecto, el contexto social. Creo que esto habla por sí solo. Si una persona tal vez vamos a poner aquí el caso de Estados Unidos, tiene acceso a la Biblia, parece que no, pero este contexto que estamos viviendo va a ser muy diferente a tal vez el contexto de México, de El Salvador, de Panamá, de Perú, de Bolivia, de Argentina, porque nuestros contextos sociales ya de alguna manera ya nos van a determinar, vamos a tener cierta perspectiva, cierta manera de ver la vida por este contexto social que hemos crecido. Otro pequeño aspecto, ¿no? La edad. Pues ahorita que estamos más o menos viendo las fotos, las imágenes de todos nosotros hay personas más jóvenes, otros somos pues ya de mayor edad, y creo que esto también determina mucho. Un joven, una persona en sus 15, 20 años, o incluso los niños, adolescentes, ven la Biblia de una manera muy diferente, o los acontecimientos bíblicos de una manera muy diferente de una persona de 30, 40, 50, 60 años. ¿Por qué? Porque la misma vida y la edad, sobre todo, te va haciendo ver la vida de diferente manera. Y la edad, pues, o la madurez, si le queremos decir, pues también influye en cómo vamos a leer o interpretar la Biblia o los textos de la Biblia. Otra característica, pues, es el sexo o el género, ¿no? Parece que no, pero a nosotros los varones vemos cosas que diferentes, y las mujeres también ven otras cosas. Como yo les dije, pues tuve esa dicha, esa oportunidad de tener pues varias doctoras biblistas que me enseñaron mucho, de ver cosas que a veces nosotros los varones o no queremos ver o se nos pasa desapercibido, y es bueno eso, ¿no? También ver esos aspectos que hay dentro de los mismos textos bíblicos que a veces nosotros pues no se nos pasan por aquí por la mente. Otro aspecto o característica pues también es la condición económica. Parece que no, pero yo lo he oído muchas veces al padre Manuel, y que precisamente los primeros biblistas a nivel internacional fueron los alemanes o básicamente muchos europeos. ¿Por qué ellos se metieron primeramente a esto? Bueno, pues hay muchas razones, pero una de tantas pues es esto, pues la condición económica en ese entonces, pues ellos estaban muy bien. Pues comían bien, o sea, tenían acceso a una estabilidad económica, y bueno, se dedicaron a esto, y gracias a ellos pues tenemos muchos estudios. Y que cosas que tal vez en Latinoamérica, en África, en Asia, pues nosotros pues primero tenemos que alimentarnos y después, poco a poco, ¿no? Nos íbamos preparando. Ahorita pues gracias a Dios ya tenemos pues biblistas de todo el mundo escuchando voces diferentes de maneras, de mujeres, de varones, y creo que esta estabilidad económica pues también influye, pero sobre todo en ese aspecto. La siguiente es la educación académica. Pues nuevamente un profesionista, sea doctor, profesor, arquitecto, qué sé yo, pues también de alguna manera, si va a empezar a estudiar estas cuestiones bíblicas, pues también su educación académica le va a ayudar, o tal vez le va incluso
causar algunos problemas, porque precisamente esa es la educación que ha tenido. Y creo que esto pues también de alguna manera va a influir en la manera cómo va a poder enfrentar e incluso interpretar algunos textos bíblicos. La siguiente característica pues es la religiosidad. Creo que nuevamente la mayoría de nosotros que venimos de Latinoamérica, pues aquí hemos tenido diferentes experiencias religiosas. Yo crecí en un pueblo, ahorita es una ciudad, pero que de alguna manera tenemos cosas muy diferentes que, por ejemplo, en la Ciudad de México, en la Ciudad de Guadalajara, Monterrey, pues no las tuvieron. Y esto parece que no, pero impacta de alguna manera o se quedan aquí en nuestra mente esas cuestiones religiosas que vivimos desde niños o adolescentes. Y creo que también aquí está aunado a esta cuestión de los valores. Creo que nuevamente pues hay valores familiares, hay valores de responsabilidad, pues todos los valores que de alguna manera se nos han inculcado en nuestras familias. Y nuevamente en esta foto que traté de poner aquí en la parte de abajo, bueno, que se ven algunas personas ahí musulmanes, pero creo que sencillamente esta es la gran variedad y al menos me considero como una de estas personas, como los que estamos aquí, que vamos a tratar de aprender de la Biblia, de compartir estos mensajes de la palabra de Dios con esta gran diversidad que tenemos. Yola, ¿quieres añadir algo sobre esto? No, está ahí. Muy bien. Bueno, entonces voy a continuar con el tema de hoy, que es precisamente ¿qué es la Biblia? Creo que en algunos momentos de nuestra vida siempre hemos como llegado a esa pregunta, ¿no? ¿Qué es la Biblia? ¿O por qué necesito leerla? ¿O para qué necesito estudiarla? Y no sé cuántos de ustedes habrá sido su experiencia, pero yo en mi niñez, en mi casa no había una Biblia. Y sobre el ir a misa y escuchar los evangelios no se hacían preguntas. Siempre si uno se atrevía a preguntar por qué, era como un sacrilegio, ¿no? Teníamos que callarnos la boca y esto es la palabra de Dios y no se pregunta nada. Y también la imagen de ese Dios que te castiga, que siempre te está viendo, que te está vigilando cada paso que das y usualmente te está vigilando para ponerte una tachita donde te portas mal, ¿no? Al menos esa fue mi experiencia en la niñez y quizá la de muchas otras personas. ¿Por qué hoy día nos atrevemos a estudiar la Biblia? Bueno, yo quisiera empezar, antes que nada, hablando de un documento del Concilio Vaticano II, que lo tengo aquí, que es el Dei Verbum, y de ese hay un apartado, nada más ese apartado les voy a leer, es un párrafo, donde dice de la instrucción sobre la verdad histórica de los evangelios promulgada por la Comisión Pontificia para Estudios Bíblicos en abril de 1964. Y quiero recalcar el año 1964 porque desde entonces existió este documento y de alguna manera hasta hoy día es que estamos nosotros tomando la ventaja de todo lo que esto significa. Entonces dice, con el fin de poner a plena luz la verdad y autoridad de los evangelios, siguiendo fielmente las normas de la hermenéutica racional y católica, será diligente en servirse de los nuevos medios de exégesis, especialmente de los ofrecidos por el método histórico universalmente considerado. Este método estudia con atención las fuentes, define su naturaleza y valor, sirviéndose de la crítica literaria del texto, de la crítica literaria y del conocimiento de lenguas. Y con esto no es razón para que los que no están como estaba yo hace 12 años, que no sabían nada, se espanten, ni los que ya lo saben lo tomen como algo repetitivo. Simple y sencillamente yo lo pongo en estas palabras y esto es muy personal. Tenemos el permiso, la autorización de nuestra institución para estudiar la Biblia. Entonces, esto es el primer paso que vamos a dar sin tener miedo de preguntar, sin tener miedo de expresar lo que nosotros sentimos o pensamos que es la Biblia. Entonces, vamos a partir por este punto. También sé que va a haber muchas preguntas. Una vez que digamos qué es la Biblia, usualmente nos llega la pregunta de todo eso que hablamos de
de los géneros, del canon, etc. Hoy va a ser algo muy introductorio, pero poco a poco en las clases vamos a ir desglosando todas las palabras que vamos a mencionar hoy, que sean canon, que sean autoridad de la Biblia, revelación, inspiración, etc. Entonces, solo les quiero dejar saber para que vayamos poco a poco, paso a paso, y sepan que todas esas preguntas van a ser contestadas. Entonces, una vez desde ahí, la pregunta es, ¿qué es la Biblia? Usualmente, cuando tenemos un grupo más pequeño, podemos participar, ¿verdad? Aportando lo que nosotros hemos aprendido o pensamos que es la Biblia. Sin embargo, como el día de hoy no es el caso, porque tenemos casi 200 personas, entonces voy a compartir un poco de las experiencias de los grupos donde he hecho esta pregunta. Y muchas personas te dicen, no, pues son la palabra de Dios, son las Sagradas Escrituras, etcétera, ¿no? Son un conjunto de libros y todos tenemos la idea de qué es la Biblia. Pero muchas veces el tener la idea no significa que comprendemos exactamente qué es lo que es la Biblia. Entonces, esto es para mí lo más importante. Muchas personas creemos que por saber de memoria ciertos capítulos, versículos, conocemos la Biblia. Pero lo que no sabemos muchas veces es interpretarla. Entonces vamos a comenzar desde esa partecita. No se trata solo de sentarnos a leer la Biblia, pero comprenderla, desde dónde la estamos leyendo y la estamos viviendo. Otra preguntita que yo me tengo por aquí es, ¿por qué es importante la Biblia para nosotros? Y muchas personas... Por ahí alguien está diciendo que no se escucha, no sé si hay algún problema. ¿Me escuchan los demás? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿por qué es importante la Biblia para nosotros? Bueno, podemos decir, pues claro que es lo que tenemos, ¿verdad? Sobre la palabra de Dios, está allí. Es como lo que nosotros seguimos, nuestro libro sagrado. Pero al darle esa importancia, tenemos que tener el cuidado de no convertirla en un fundamentalismo o en una lectura mal interpretada, porque entonces es cuando podemos realmente causar mucho daño a otras personas, cuando no sabemos interpretar la Biblia. La Biblia no se lee literalmente, sino que tiene una interpretación. Por aquí hay otra persona que no escucha, no sé si es el caso de los demás. Ok, ¿todos escuchan? Yo te escucho muy bien. Ok, bueno, estoy viendo los comentarios en el chat. Ok, entonces, siguiendo adelante, ¿qué es la Biblia? La Biblia, después le vamos a mandar este material, en su sentido literal y viene del griego, es un conjunto de libros. Ya no lo mencionó el padre Gerardo. Sin embargo, realmente no los podemos llamar libros. Son textos que fueron tomados de diferentes épocas, de diferentes momentos, y que en un momento dado se condensaron en lo que hoy nosotros ya conocemos como la Biblia. Entonces, ¿de dónde salieron todos estos textos? No es algo que se hizo de la noche a la mañana, no es algo que de repente hubo una persona siguiendo a los personajes que ahí aparecen y apuntando lo que sucedía, ¿verdad? Sino que fue algo que se fue recopilando a través del tiempo. Por supuesto, son testimonios de personas que vivieron en otros tiempos, en otras culturas, etcétera. Ya nos lo decía Padre Gerardo en todas las cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros vivimos la Biblia o tenemos la expresión vida, texto, vida. Tenemos que tomar en cuenta que también en un momento dado esas personas hace 2000, 3000, 4000 años tuvieron un contexto diferente a su alrededor, una cultura diferente a su alrededor, un idioma diferente al de nosotros, unas circunstancias diferentes, un nivel de comunicación diferente. Entonces, todo esto lo tenemos que tomar en cuenta. La palabra Biblia en sí significa rollo, biblión, y significa rollo, papiro. Entonces, son
todos estos textos sagrados son la palabra de Dios en palabras humanas. Y aquí viene otro, yo sé que viene un conflicto cuando hablamos de la palabra de Dios en palabras humanas. Más adelante, cuando veamos el tema de los autores, vamos a poder ahondar un poquito más en esto. Pero tenemos que tener muy en cuenta que en la Biblia es Dios hablando con palabras humanas. Nosotros los humanos somos los que redactamos esos textos, ¿verdad? Entonces, Dios nos usó a nosotros, pero no como un maniquí, no como un muñeco, no como alguien que toma notas. Eso lo vamos a ir desglosando y viendo poco a poco. Entonces, de esa manera, todas estas personas fueron dando sus testimonios de acuerdo a lo que estaban viviendo, de acuerdo a sus circunstancias, de acuerdo a su situación económica, género, etcétera, y de cómo se vivía en ese tiempo. Que hoy día podemos nosotros de alguna manera decir, esas situaciones que estas personas vivieron, parece que las estamos viviendo nuevamente nosotros, eso sí lo podemos tomar. Pero siempre tomando en cuenta que lo que se escribió en... Hola, micrófono. Sí, alguien me puso en mute. Bien. Que lo que se escribió para esas personas en su momento fue nada más para ellas, no fue para nosotros. Pero esto no quiere decir que lo valioso de la Biblia no lo podemos tomar el día de hoy en nuestras propias vivencias y experiencias. ¿Okay? Padre Gera, no sé si le gustaría agregar algo a esto. Pues sencillamente recalcar eso que dijiste, Yola, de que esta palabra de Dios, pues está sencillamente o de alguna manera redactada en situaciones humanas. O sea, no es que Dios, me gusta tu ejemplo que usaste, nos usó como títeres y pum, escribe esto, apunta esto. No, fueron experiencias que la gente vio y ellos trataban de entender qué estaba sucediendo. Y por eso lo expresaron de esta manera, a veces un poquito muy drástico, muy crudo, podemos decir, pero también con imágenes de mucha esperanza, de mucha alegría, que Dios se demuestra en muchos libros, ¿no? Y muchos textos que más adelante pues se van a compartir. Gracias, Padre Gera. Entonces, quizá podemos seguir con el siguiente parte que vamos a desglosar el día de hoy, que es ya en sí cómo se divide la Biblia. No sé cuántas personas tienen por ahí su Biblia a la mano, pero es solo para estar claros en esto. Sé que muchas personas, muchos de ustedes ya conocen el manejo de su Biblia. Hay algunas personas que todavía no lo conocen. Entonces vamos a tener un poquito de paciencia, vamos a ir todos de la mano para ir poco a poco avanzando y tal vez además muchas veces pensamos que conocemos nuestra Biblia perfectamente, ¿verdad? Y por ahí se nos ha ido algún detalle. Entonces, solo me gustaría que si tienes tu Biblia a la mano, empecemos abriendo nuestra Biblia y viendo qué Biblia tenemos. Las Biblias a veces tienen diferentes nombres, por ejemplo, esta Biblia que aquí ya les hizo el comercial el Padre Gera, ¿verdad? La Biblia de nuestro pueblo, empecemos por ahí, o Dios nos habla, etcétera. Entonces, puede ser que tengan diferentes versiones. La Biblia en sí está compuesta nuestra Biblia católica de dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Usualmente le llamamos así, aunque la palabra es berit, que quiere decir alianza o pacto. Antigua alianza o nueva alianza. Entonces, a partir de ahí, vamos a saber que nuestra Biblia consta de dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento, que en realidad la manera más propia de decir es Antigua Alianza y Nueva Alianza. Muchas personas pues le llamamos a la Biblia Sagradas Escrituras. Realmente, si lo usáramos de una manera más correcta, las Sagradas Escrituras son lo que está en el Antiguo Testamento. Pero no nos vamos a preocupar mucho por eso, ¿verdad? Entonces, tenemos la Antigua Alianza, Nueva Alianza, o como lo conocemos más comúnmente, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Lo siguiente es
nuestras Biblias católicas contienen 73 libros. Ya dijimos que tal vez libros no es la palabra más adecuada, sino textos. Entonces contiene 73 textos. Además, si nosotros bloqueamos nuestras Biblias, podemos ver que se dividen en capítulos y en versículos. Entonces, los números que aparecen más grandes van a ser los capítulos y los más pequeños van a ser los versículos. Ahí tiene el padre Gerardo, ya nos puso ahí la hoja donde viene también cómo cada texto tiene un nombre. Esto no quiere decir que ese texto desde el momento en que se escribió se nombró así. Lo que quiere decir es que una vez que se empezó a organizar la Biblia, se le dio nombre a todos esos textos. Ni tampoco quiere decir que es porque diga Lucas o Esther, etcétera, sea esa persona la que los escribió. ¿Ok? Entonces, hasta aquí vamos en que la Biblia tiene 2 partes, Antiguo y Nuevo Testamento, y tiene 73 libros. Otra parte importante es que los títulos que tienen, es bueno que nos aprendamos a ponerlo como con sus siglas, porque usualmente cuando nosotros vamos a leer, y muchos de ustedes les ha tocado leer, ¿verdad? Algunos capítulos, versículos, no les ponen el nombre completo, no les ponen Lucas, les ponen LC, o no les ponen Génesis, les ponen GN. Entonces hay que irnos aprendiendo todos estos pequeños detalles. También la Biblia está constituida a veces de subtítulos. Por ejemplo, en un capítulo puede decir la parábola del hijo pródigo. Esto no era algo que se hizo desde el principio, esto fue algo que se puso después como para darle un nombre a esa partecita donde se refiere a un hijo, ¿verdad? Que se va de casa, etc. Esto no viene desde sus orígenes, esto viene a partir de hacer a lo mejor una subdivisión de temas. Entonces, hasta aquí parece que vamos bien. Ahora, muchas de sus Biblias tienen índice. Y cuando yo empecé a estudiar mi Biblia, me encontré por qué el índice está al principio o por qué el índice está al final. Y estudiando un poquito me di cuenta de que depende a veces de en qué país estás. Parece que en los Estados Unidos se usa más poner el índice al principio, y en los países latinoamericanos se usa más poner el índice al final. No es algo de gran importancia, pero para familiarizarnos con nuestra Biblia, necesitamos saber dónde está ubicado nuestro índice para encontrar las cosas más rápido. Algunas Biblias contienen mapas, otras no los contienen. Algunas Biblias contienen referencias cruzadas, y las referencias cruzadas van a ser esos pequeños numeritos que encontramos al lado de los textos. ¿Y qué nos dicen esas referencias cruzadas? Las referencias cruzadas nos dicen que en algún otro libro y en algún otro capítulo o versículo también se habla sobre este tema. Entonces tenemos que tener en cuenta también eso. No todas las Biblias lo van a tener, pero algunas lo tienen. Padre Gera, ¿le gustaría continuar? Sí, Yola. Miren, solamente aquí esta parte que dice aquí en esta diapositiva, el término, como ya lo dijo Yola, ¿no? Se dice Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ¿no? Algunos biblistas incluso mencionan que es Primer Testamento, Segundo Testamento. Pero solamente para aclarar esa palabra, testamento, pues parece que podría ser algo un poquito erróneo o equívoco, porque pues la palabra hebrea es berit, que significa esto, ¿no? Alianza, pacto. O sea, la alianza, el pacto que Dios hizo de alguna manera con el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, y también que hace con Jesús de Nazaret, ¿no? Jesús, ese compromiso que se hicieron con esas primeras comunidades. Entonces, solamente nomás por cuestión de términos, ¿no? Yo sé que es más común, el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero para que sepan que también hay esta otra manera de mencionar, ¿no? Primer Testamento,
o Segundo Testamento, o podríamos decir Primera Alianza, Segunda Alianza, o Primer Pacto y Segundo Pacto, solamente para añadir a lo que les ha dicho Yola. Gracias, Padre Jera. También ustedes pueden empezar a hojear sus libros y muchas al principio de cada libro tienen una pequeña introducción. Para lo que nos sirve esa pequeña introducción es para saber un poquito más de qué se habla, de qué habla el libro, si es que se conoce quién fue el autor o en qué época se escribió, cuáles son los temas que se tratan en este libro, etc. Entonces es muy bueno cuando las Biblias tienen esa pequeña introducción, porque entonces nosotros podemos, antes de leerla, darnos un poco de cuenta precisamente del ambiente donde se escribió ese libro, de la cultura donde se escribió ese libro, de quién lo escribió, si se sabe, si no se sabe, a quién se le atribuye. Entonces, eso ya nos va poniendo en el contexto de cómo vamos a empezar a leer ese libro, ¿verdad? De ponernos en esa realidad de la época. Entonces, es muy importante siempre ver esto. También muchas de sus Biblias tienen unas letras pequeñas al final de la página que son, se les llaman pie de página. Esto es con la finalidad de que una vez que ustedes leen su texto, puedan leer este pie de página y comprender un poco mejor de qué se trata. Y no sé si a ustedes les llegó a suceder, pero a mí me pasó de que leía un texto y en mi mente me forjaba una idea de qué se trataba el texto. Al leer las notas del pie de página, me daba cuenta que tal vez estaba un poco alejada realmente de lo que ese texto quería decir en su momento. Entonces, con las notas de pie de página era como un poquito más de ubicarme realmente qué fue lo que nos quisieron decir en ese texto. Entonces, siempre es bueno, es como tener, no sé, como tener una persona con quien discutir o con quien decir, ¿qué crees tú que dice este texto, no? Cuando nosotros lo hacemos solo, la interpretación, muchas veces no siempre es la mejor manera de entenderlo como palabra de Dios. Muchas veces se necesita varias miradas para sacarle jugo a ese texto y entenderlo mejor. Entonces, las notas del pie de página les van a ayudar mucho con esta parte. Sé que esto es muy básico, pero las personas que ya lo manejan, bueno, pues ya tienen una ventaja. Las personas que aún no lo manejan pueden empezar por ahí. Nos preguntamos a veces, quiero leer la Biblia, ¿dónde empiezo? Y lo primero que hacemos es abrir la Biblia y querer ir como en un orden, ¿no? Decir, bueno, pues empieza en el Génesis, voy a empezar en el Génesis, etcétera, etcétera. No es ni una buena ni una mala manera, sino que a veces ni siquiera conocemos nuestra Biblia y estamos empezando sin tener, como quien dice, las herramientas necesarias para empezar a comprenderla. Entonces, si ya tenemos todas esas herramientas, si ya sabemos manejar nuestra Biblia, si ya sabemos para qué podemos usar o cómo nos podemos auxiliar de cada una de estas partes de la Biblia, bueno, pues ya podemos ir dando un paso adelante. ¿Ok? Entonces, esto es en cuanto a cómo está organizada la Biblia. Va a haber Biblias que ustedes digan, bueno, esta tiene, no, nos dijeron que son 73 libros y esta tiene más o esta tiene menos. Esto ya va a ser por las situaciones que hubo donde, por ejemplo, los protestantes no aceptaron ciertos libros, nosotros sí los aceptamos, etc. No vamos a entrar de lleno en este momento en ese tema porque va a venir adelante, pero sé que les puede inquietar esa pregunta o pueden empezar a ver que a veces el orden en que están en una Biblia no es el mismo orden en el que están en otras. Por supuesto que hay libros que siempre van a estar en el mismo orden, por ejemplo, todo lo que es el Pentateuco, etcétera, pero, por ejemplo, al terminar el Antiguo Testamento, Antigua Alianza, muchas veces unos terminan con un libro y otras Biblias terminan con otro.
¿verdad? Y esto es de acuerdo precisamente a todo lo que veremos sobre interpretaciones, sobre autores, sobre organización de la Biblia. Pero eso no realmente es de gran importancia. Los libros que tienen, que ya están siempre en primer, segundo, tercer lugar, siempre van a quedar así. Y hay por ahí unos 2 libros que de pronto los ponen uno al final o ponen el otro. Entonces no nos vamos a complicar mucho con eso. Sabemos más o menos el orden de nuestros libros y de ahí vamos a partir. El saber el orden de los libros no es, a veces nos lleva a pensar que todo se quiso poner de una manera cronológica y no es así. No era realmente la intención, sino más bien el sentido de la importancia de los libros. Es cierto que hay algunos libros que más o menos termina uno y medio que empieza el otro en la siguiente época, pero no necesariamente es así. Y la última partecita en este momento que también quisiera aclarar es que pensemos que estos libros fueron escritos mucho tiempo después de que sucedieron los hechos. Entonces, todas estas cosas son cosas que vamos a tener que tomar en cuenta al examinar, al leer, al comprender y al vivir nuestra Biblia. ¿Okay? Y entonces le paso con Padre Gerardo para continuar con el siguiente tema. Muy bien, aquí disculpen que no coincidió las imágenes, pero nuevamente para resaltar lo que ya había dicho Yola, las introducciones que se mencionan al inicio de cada libro, las notas de pie de página, que son estas, ¿no? Las que están ahí abajo, y las referencias cruzadas que ella decía, ¿no? Que un texto lo manda a otro texto porque tienen alguna relación en varios libros de la Biblia. Ahora, perfecto. Entonces, ¿cuándo fue escrita la Biblia? Creo que es la pregunta del millón. Y de alguna manera los biblistas pues tratan de buscar fechas aproximadas, porque como lo vimos en el video al inicio, pues es muy difícil determinar cuándo exactamente empezaron a redactar. Y recuerden que no tenían, pues se pusieron a escribir en la computadora o en su cuaderno, pues no, tenían precisamente esa imagen que ven ahí, tenían ya sea papiros o la escritura cuneiforme, ¿no? Como con tipo cincel en piedras, tipo barro, donde se empezaron a hacer estos primeros textos que tenemos en la actualidad. Y entonces la historia de Israel prácticamente se comenzó a escribir aproximadamente en el año 1000 antes de Cristo, antes de nuestra era, ¿no? Sigla en inglés, en el tiempo de la monarquía, cuando pues empezó el pueblo hebreo a pedir un rey, ¿no? Que el primer rey fue Saúl, David, Salomón, y las historias que después las vamos a compartir, ¿no? Tal vez en otros temas. Pero en ese tiempo de la monarquía se empezó a redactar y prácticamente se termina en el siglo II, ya después de Cristo, o nuestra edad actual, en el concilio de Yamnia, ¿no? Jamnia, un concilio o tal vez un encuentro que tuvieron varios rabinos, y ahí se determinó pues hasta dónde se iba a, a redactar ese canon o esa lista de los 73 libros que tenemos. Lo repito, Yola ya lo dijo, no vamos a entrar en esos detalles, ya otro tema más adelante lo va a abordar. Pero solamente para que tengan esta línea cronológica, si queremos, o línea de tiempo de esos 1000 años antes de Cristo hasta 100, si quieren, después de Cristo, que fue más o menos algo aproximado este tiempo en que se escribió, más de 1000 años. Pero recuerden que está toda la tradición oral detrás de esto, que son lo que permitió poder escribir. Porque los que escribieron aquí no se inventaron esas historias, ¿no? Son basadas en hechos que pasaron anteriormente y poco a poco se fueron redactando, ¿no? Hasta tenerlos nosotros en nuestras Biblias actuales. ¿Yola? Sí, y otro detalle importante es que aunque la Biblia se comenzó a escribir 1000 años antes de Cristo, en la época de la monarquía, y se determinó que solo se iban a tomar los escritos que llegaban más o menos hasta el concilio hasta el siglo II,
no quiere decir que los hechos sucedieron en ese momento. Las historias, muchas de las historias habían sucedido antes de esos 1000 años antes de Cristo. Entonces, es como nosotros hoy día, si lo que ya vivimos quedó en el pasado, no estamos ahorita, si vamos a redactar lo que pasó ayer, entonces vamos a tratar de recordar y de redactar. Era lo mismo aquí. Sin embargo, con este detalle de que todavía 1000 años antes de Cristo, usualmente no se redactaba. Las historias pasaban de manera oral, de una generación a otra generación de manera repetitiva. Otro detalle es que las historias, sabemos que todas estas historias pues se dan a partir de algún hecho, ¿verdad? Algo que sucedió en la comunidad, por ejemplo, podemos preguntarnos, o ellos se preguntarían en algún momento, ¿de dónde venimos? Y entonces, pues hay que tener una historia, hay que tener algo para explicar de dónde venimos. Y usualmente a lo mejor tendemos a pensar que nuestras historias bíblicas de Adán y Eva son historias originales de nosotros y que no había nada antes de eso. Sin embargo, sabemos que otras culturas como la mesopotámica, etcétera, ya tenían historias sobre la creación, ya tenían historias sobre los orígenes. Entonces, algunas de nuestras historias también están tomadas o basadas en esas historias más antiguas. Y claro que se adaptan a las vivencias de esta cultura, de este pueblo, de esta comunidad, etc. A veces es difícil para nosotros aceptar algo así. Quisiéramos decir que nosotros tenemos todo lo original y que no hay nada antes de eso. Pero realmente hay tantas historias y tantos pueblos buscando todos sus orígenes que este no es la excepción y no es la excepción que tomemos las historias de otros pueblos para formar nuestras propias historias. Entonces es importante esto. Y lo otro que quiero recalcar es eso, que si pasaron cientos de años, a veces más de 1000 años desde que sucedió una historia y se fue pasando de manera oral, y hasta ahora, 1000 años antes de Cristo, la van a redactar, pues claro que pudo haber muchas modificaciones, muchos cambios, algunas equivocaciones, porque precisamente es como la historia esta o el juego del teléfono descompuesto, donde te dan una historia, un mensaje, pero mientras se va pasando de una persona a otra, de una generación a otra, a veces se van perdiendo algunas cositas y a veces se van agregando otras. Y de esta manera, bueno, es como nos llegan a nosotros todos los textos de la Biblia. No quiere decir que son inventos, no quiere decir que son mentiras, quiere decir que son las vivencias de la gente como ellos las recordaban. Padre Jera. Exacto, solamente remarcar esto, ahorita que estabas hablando, yo me recordé de ese jueguito. Tal vez algunos de Latinoamérica pues saben ese jueguito, ¿no? Del teléfono descompuesto, ¿no? Que dice una historia, otro se la pasa al otro, a la otra persona y al final esa historia ya se distorsionó. Lo que tú le dijiste se añadió, se quitó y ya están hablando de otras cosas. Y esto es probablemente lo que sucedió en estos textos, ¿no? O sea, que la historia original poco a poco se fue añadiendo, se fueron añadiendo, quitando algunas cosas, pero al final de cuentas es su tradición oral que se conservó, se redactó y son los textos que tenemos en la actualidad, ¿no? Muy bien. Entonces, solamente a todo esto le vamos a añadir que esta historia de este pueblo hebreo, pueblo de Israel, pues sencillamente está en camino y es un pueblo migrante, un pueblo que siempre está buscando en su momento la tierra prometida y también otros acontecimientos que van a, de alguna manera, a moldearlo porque convive con otros pueblos. Y ahí es ese enriquecimiento también de esas historias que se añaden. Las historias pues, que recordamos nosotros del libro del Génesis, las historias de varios problemas o guerras que tuvieron con otros pueblos y de alguna manera se mezclaron, hubo mucha mezcla en la sangre del pueblo hebreo, ¿no? Que de alguna manera trataron de conservar, pero recibieron mucha influencia de otros pueblos que vivían en ese entonces.
Pero esto creo que lo importante es que al menos este pueblo, o sobre todo este Dios, camina con el pueblo, porque sigue siendo la alianza, el pacto, el compromiso, si queremos, con todas estas personas, con ellos y con ellas. Y de alguna manera, pues lo reflexionamos, o se va a reflexionar en su momento con Moisés en el monte Sinaí, donde pues lo reconoce, ¿no? Como este pueblo, el pueblo de Dios, ¿no? Que siempre va a acompañar a su pueblo. Y pues de alguna manera la imagen que tenemos aquí abajo, pues trata de representar eso. Ahora, ¿dónde fue escrita la Biblia? Bueno, la Biblia fue escrita en diferentes lugares. Fue escrita en Asiria, o lo que en un tiempo se llamó Babilonia, que hoy sería Irak e Irán. Fue escrita en Egipto, en Turquía, en Grecia, en Italia y por supuesto en Israel, en Palestina. Pero ¿por qué fue escrita en todos estos lugares? Bueno, a mí se me ocurre pensar, por ejemplo, la situación que tenemos nosotros como migrantes. Yo creo que todos nosotros en Latinoamérica y en Estados Unidos, etcétera, conocemos, ¿verdad?, cómo es esta situación de la migración, donde algunas personas tienen que salir de sus países o son exiliadas o tienen que buscar trabajo, buscar comida, buscar una vida mejor. Hay presiones políticas, económicas, violencia, etcétera. No era diferente en ese tiempo. Había estas luchas donde los imperios peleaban para ganar terreno, para ganar lugar. Entonces, todos estos imperios alrededor de Israel siempre estaban peleando, ¿verdad? Por esos terrenos, por esa tierra. Y bueno, una vez que conquistaban estas tierras, obviamente pues exiliaban a la gente, o la gente tenía que salir de ahí, o ya no había manera de vivir y había que buscar dónde vivir. Entonces, toda esta gente que tenía que salir de su centro, desde donde estaba su templo, su cultura, etcétera, pues salía, pero conservaba todavía sus creencias, su religión, etcétera. Y bueno, había que escribir sobre ellas, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven el mapa, allí está todos estos pueblos de ese tiempo, Mesopotamia, Siria, Babilonia, etcétera, muy cerca de lo que hoy es Jerusalén y toda esa franja que representa hoy Israel. Entonces, cuando un imperio conquistaba esa parte, esa tierra, pues venía su influencia y se llevaban a estas personas a trabajar sus tierras, etcétera, y estas personas allá seguían escribiendo. Otras personas pues tenían que emigrar a otro lado y desde ahí ellos seguían escribiendo sus historias. ¿Por qué? Porque todavía, como dijo el padre Gerardo, son historias de migrantes, de gente que Dios va acompañando en el camino. Entonces, esta historia no se acaba en Israel y no se encierra en Israel, sino que estas historias siguen caminando con la gente en donde ellos están. Entonces, por eso es muy importante conocer la historia, la geografía, la cultura, el lenguaje y la manera de pensar de estos pueblos, porque todo ello influye en la manera en que ellos van a escribir y en lo que van a escribir. Por ejemplo, yo me pongo a pensar, hoy día yo como mexicana, tantos de mis paisanos que vienen hacia acá, ellos venimos con nuestra cultura, venimos con nuestra religión, venimos con nuestras ideas y nuestra historia continúa aquí. Ya no estamos en nuestro país, pero nuestra historia aún continúa en otro país. Entonces, es por eso que la Biblia viene siendo escrita en diferentes países o en diferentes culturas. Padre Gera. Exacto, solamente añadiendo ahí lo que está diciendo Yola, me estoy sonriendo porque cuando, por ejemplo, estamos leyendo en los evangelios que Jesús iba subiendo a Jerusalén, Yolanda y yo hemos participado en varios viajes con el Padre Manuel y
subiendo, pues, ¿qué tendrá? ¿Una escalera o qué? Pero literalmente Jerusalén, la geografía, ¿no? Está literalmente en una colina. Entonces, pues nosotros vamos ahí en autobús, lo que sea, más cómodos, pero ellos, pues sí, literalmente iban caminando y iban subiendo hacia Jerusalén. Entonces, como que esas historias, ya cuando uno, bueno, tuvo esa oportunidad, como que todo son como varios rompecabezas, ¿no? Y poco a poco, se están interconectando y esas historias, por eso creo que tienen más importancia y lo auno a esto que estamos diciendo, ¿no? De la geografía, cultura, lenguaje de estos pueblos. Este mapa, perdón, solamente añadiendo a lo que estaba diciendo Yola, lo quisimos incluir porque también es parte de el Medio Oriente, el antiguo, para que vean las distancias, ¿no? Si más o menos esto fue el recorrido que hizo Abraham en busca de esa tierra prometida, pues miren, aquí está Ur, que pues aquí está, ahorita lo vamos a ver en la próxima diapositiva, camina alrededor de casi 1000 kilómetros, miren, 1000 kilómetros hasta acá, atravesando, claro, esa parte de Mesopotamia, Babilonia, Aram. De aquí también nuevamente es otro recorrido de 800 kilómetros, cerca de Siquem, ¿no? Hasta el Canaán, y el famoso viaje que nos recuerda ahí el Evangelio de Mateo sobre Jesús que va hacia Egipto, pues miren, si partieron de aquí de Jerusalén hacia Egipto, aquí plantea 250 kilómetros, ¿no? Entonces eso para decirles que, o sea, y no son caminos rectos, ¿no? Pues son desiertos, el clima bien cálido, seco, muy agobiante de alguna manera, pero para que vean que son distancias, ¿no? Que a veces, pues no sé, se nos hace difícil entender, ¿no? Esos contextos, porque no son los nuestros. Y el siguiente mapa, solamente para decirles, miren, por aquí está, ahora sí es un mapa actual de la Arabia Saudita, ¿no? Aquí está Kuwait, por aquí más o menos parte la historia de Abraham, Irak, Siria, ahí está el país de Líbano, Israel, que nos estaba mencionando Yolanda, Jordania, y pues aquí está el país de Egipto, ¿no? Turquía, pues aquí están las primeras comunidades cristianas, ¿no? Que se empiezan a desarrollar con Pablo, y bueno, por acá nos alcanza a ver Italia y Grecia, ¿no? Por aquí están. Pero para que vean, ¿no? O situarnos geográficamente dónde se desarrollaron todas estas historias del pueblo de Israel y las primeras comunidades cristianas. ¿Quieres añadir algo, Yola, aquí? No sobre esto, sino si podemos pasar al siguiente tema, Okay. de los idiomas. Perfecto. Bueno, ¿en qué idiomas fue escrita la Biblia? Son 3 idiomas principales en los que fue escrita, que es hebreo, arameo y griego. Preguntaríamos ¿por qué? ¿Por qué la Biblia no se escribió solo en hebreo? ¿Por qué se escribió también en arameo? ¿Por qué se escribió también en griego? Bueno, precisamente, si regresa por favor, Padre Jera, a uno de los mapas anterior, el otro, gracias. Si nosotros vemos aquí donde está Jerusalén, toda esa área, ¿ok? Y luego subiendo, por ejemplo, estaba la Galilea, ya mucho más al norte, y todo eso son como, tienen su cercanía, por ejemplo, con otros imperios, con el imperio otomí, con el imperio turco. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, otro país muy cercano, y yo quisiera decir que es lo que yo he vivido en el ejemplo en México. México es un país muy grande, pero los estados del norte de México que colindan con los Estados Unidos, hay personas que ya tienen una gran influencia del idioma. Entonces, muchas veces esas personas no solo hablan el español, sino que también hablan ya el inglés. Bueno, aquí no es diferente. Esas personas que hablan el hebreo y tienen contacto ya muy cercano con estas otras culturas también tienen el idioma arameo. El griego, bueno, hablamos de la migrancia, la gente sale por cualquier necesidad, por violencia, porque fueron dominados, etcétera, y tiene que instalarse en otra cultura, en otro país, llevando su propia cultura. Pero ¿qué sucede? Que las familias empiezan a crecer, empiezan a tener hijos, etcétera. ¿Y qué sucede con nuestros hijos cuando estamos en otro país? Bueno, que esos hijos, nuestro idioma a veces ya no es su idioma principal, sino el idioma del país donde estamos viviendo o del que está influyendo, del que dominó mi cultura. Ese a veces ya es el idioma principal de nuestros hijos. Entonces,
muchas veces, aunque les hablamos nuestro idioma, hay que hablar también el idioma que ellos hablan y que ellos entienden. Y por eso, bueno, hay esto de que está escrito en hebreo, arameo y griego. Los demás idiomas en los que está actualmente la Biblia ya son traducciones que se han hecho para que puedan llegar a nosotros, empezando, por ejemplo, con la Vulgata. Pero los idiomas originales, hebreo, arameo y griego. Padre Gera, ¿quiere agregar algo? Solamente por curiosidad, para los que quieran ver cómo se escribe el hebreo, pues miren, se escribe de derecha hacia izquierda. Aquí está un texto en hebreo. No lo domino, entonces no les puedo decir qué está diciendo aquí, pero son textos en hebreo. Este es el arameo. Miren, probablemente el idioma que habló Jesús de Nazaret. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Y estos son los textos que fueron escritos en griego. En general, el Antiguo Testamento, Primer Testamento, Primer Pacto, Alianza, los 46 primeros libros fueron escritos en hebreo, unas partes de arameo. Y el Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos en griego. ¿Sí? Con unas excepciones que tenemos en el Antiguo Testamento, que es parte hebreo y parte griego. Pero en general, lo repito, el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto es hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento en griego. Y como dice Yola, todos estos idiomas se fueron traduciendo a nuestros idiomas modernos. Los que tenemos la oportunidad de hablar dos o si quieren más idiomas, sabemos que siempre es muy difícil a veces traducir literalmente de un idioma a otro. Y pues imagínense, son idiomas antiguos que tienen la misma raíz y se puede declinar de varias maneras y traducirse de varias maneras. Entonces, por eso que tenemos a veces varias traducciones de la Biblia y por eso que los mismos biblistas pues siguen estudiando varios textos porque también se le puede interpretar de otra manera, ¿no? Sea el hebreo, sea o el griego. ¿Sí? O también como a veces tenemos las lenguas originales, ¿no? Como en muchos de nuestros países, mucha gente aún en sus comunidades habla sus lenguas originales. Y aunque el idioma oficial sea, etcétera, el español, el idioma que sea, pero tienen sus lenguas originales, no es diferente a la mejor de ese tiempo donde estaba el arameo, el hebreo y el griego. Y muchas de las comunidades, por todas estas influencias, mucha de la gente, bueno, ya hablaba 2 o 3 idiomas por estas influencias o por estos orígenes. Exacto, muy bien. Ok. Bueno, adelante, Yola. Entonces, bueno, la formación de la Biblia, pues ya estamos viendo que tiene su origen en experiencias, ¿verdad? En acontecimientos reales. Y todos estos acontecimientos se expresan de diferentes maneras. A veces pensamos que la Biblia es un compendio de cosas históricas. Y tenemos que entender que si nosotros queremos, como dicen, queremos saber de historia, pues tenemos que ir a libros de historia. Y que lo que nosotros vemos en la Biblia es muchas cosas son por hechos que se dieron, pero no quiere decir que están narrados exactamente con santo y seña y con el año correcto, etc. Pero sí son cosas que surgieron a partir de las experiencias de la gente. La mayoría de ellas surgieron de experiencias de la gente. Entonces siempre hay que tomar esto en cuenta. Exacto, solamente remarcando esto que dice Yola, que esto ya lo van a ver más adelante, lo vamos a ver con los géneros literarios, cómo es diferente una historia, una fábula, un poema, etcétera, ¿no? Varias cosas que están diciendo un mismo acontecimiento humano, pero de varias maneras, ¿no? Como lo hacemos ahorita en la actualidad, que tenemos también varios géneros, o por darles un ejemplo, ¿no? Los géneros musicales, que hay cumbia y bachata y merengue y salsa, todo eso, pues igual también hay muchos géneros literarios que también están mezclados y están insertados aquí en la Biblia, en varios libros. Ahora, pues la interpretación de la Biblia, no lo decía desde el principio el padre Gerardo, viene desde, por ejemplo, una parte es la parte subjetiva,
desde dónde está la persona hablando, desde dónde está la persona narrando o escribiendo. Por ejemplo, en su tiempo, si era un profeta, por supuesto que iba a hablar de una manera diferente a como lo haría otra persona de la comunidad, ¿verdad? Si están viviendo un hecho, si están viviendo dominación, explotación, sufrimiento, etcétera, bueno, mucha gente puede comúnmente quejarse, pero un profeta, entonces, de esa misma experiencia, va a denunciar lo que está sucediendo a viva voz, se va a enfrentar. Entonces, no es lo mismo que el mismo hecho, la misma experiencia, la narre, por ejemplo, un profeta, a que la narre otra gente común de esa comunidad. Entonces, la interpretación es de manera subjetiva. Incluso lo podemos poner en nuestra realidad. Si nosotros estamos presenciando un hecho, pero, por ejemplo, Padre Manuel lo ve como doctor en Biblia y nosotros lo vemos como una persona que está pasando por la calle viendo ese hecho, quizá eso va a influir en la manera como lo vamos a narrar. O, por ejemplo, si nosotros queremos halagar a alguien, pues también vamos a narrar, a usar una poesía, si queremos dar un consejo, etcétera, que viene más adelante en los géneros literarios, como ya les dijo el Padre Gerardo, pero viene también desde el fondo de cada uno de nosotros y del rol que nos está tocando vivir. Entonces, por eso se dice que la interpretación es subjetiva. Incluso aunque sean cosas históricas, porque nosotros mismos, por ejemplo, si alguien nos narra la historia de nuestros países, ¿verdad? Cómo se independizaron, etcétera, no te va a narrar lo mismo el que está de un lado del poder que el que está de otro. Cada quien desde su lado y desde su punto de vista te va a narrar las cosas. Y no era diferente en ese tiempo. También ellos, desde donde están, van a narrar las cosas como lo están viviendo y como es el rol que les toca jugar. Entonces, eso es la interpretación subjetiva. Padre Gera. Muy bien, entonces esto que está diciendo Yola fue prácticamente con lo que mencionamos al inicio, de que sí, depende de tu edad, de género, condición social, cultural, etcétera, ¿no? Esto influye exactamente lo que está diciendo Yola. Pero también dentro de todo esto, pues está la fe que se fue transmitiendo de generación en generación, esta tradición oral que se demuestra en cada uno de estos textos. Algunos, como les digo, son textos sí muy difíciles a veces de entender, porque cabe mencionar que la Biblia pues no fue escrita para nosotros y nosotras, fue escrita para esos pueblos de una manera determinada, en un tiempo determinado, y que ya nosotros pues la estamos viendo como esta revelación. Y por eso tenemos que entender primero qué sucedió hace 2000, 3000 años atrás, entonces esto sucedió. Y fíjense que tal vez tenemos esta misma situación en una realidad ahorita en este siglo XXI en cada uno de nuestros países. Pero sí recalcar que esta fe, esta manera como ellos entendían, esta revelación de Dios o esta presencia de Dios, pues es válida para ellos y que nosotros, pues claro, la podemos ver a nuestra manera. Entonces primero tenemos que, si tuviéramos la oportunidad de tener una máquina de tiempo, pues entender esto y después regresarnos a esta realidad. Entonces sería mucho más fácil, pero pues no, todavía no podemos desarrollar una máquina de tiempo, ¿verdad? Ni del futuro tampoco. Pero bueno, esto es lo que se puede compartir y solamente añadiendo esto, ¿no? Este grado de conocimiento y cultura que ya remarcaba Yola. Uh-huh. Y también un poco para agregar desde la fe y pongámonos a pensar que una persona que no comparte nuestra misma fe no va a hacer la misma interpretación que hacemos nosotros de la Biblia. Nosotros, pues, aunque no podamos comprobar ciertos hechos, tenemos la fe de que sucedieron ciertas cosas, de que tenían un fin. Otra persona que no comparta nuestra fe o nuestra religión, tal vez un estudioso de la literatura lo va a estudiar este libro como lo que es,
literatura sagrada, literatura bíblica, pero al fin y al cabo literatura, sin la subjetividad que podemos ponerle nosotros de nuestra fe. Entonces es importante verlo desde ahí. Y pues el respeto, ¿verdad? Desde el punto de vista desde donde cada quien estudia, cree y vive la Biblia y las historias que están en ella. Otro detalle muy importante es el nivel de conocimiento y grado de cultura. Nosotros hasta cierto punto podemos interpretar, pero también hay personas más a lo mejor adentradas en el estudio de la Biblia que nos pueden ahondar un poco más en eso. Más adelante, casi al final ya del curso, vamos a ver lo que son los exégetas que se encargan de estudiar precisamente todos estos textos bíblicos. Pero sin irnos más lejos, quizá una persona que tiene ya una maestría o otro grado no va a interpretar de la misma manera a lo mejor que un campesino. Y eso no quiere decir que la interpretación de uno es más válida que la del otro, porque estamos hablando de que todas estas historias son experiencias de vida, experiencias de estas personas en su cultura. Todas son importantes, pero tenemos que estar tomando en cuenta desde dónde lo está experimentando una persona y desde dónde lo está experimentando la otra. Padre Jera. Exacto, solamente hay que remarcar eso que dice Yola, como lo iniciamos, de vida, texto, vida. Estos textos, si nos dan vida, debe dar vida a todos los demás, a todas las personas, a toda la creación que tenemos a nuestro alrededor. Si estamos oprimiendo, si estamos haciendo cosas indebidas, pues creo que ahí se puede cuestionar esa manera como queremos interpretar la Biblia, ¿sí? Pero bueno, esto poco a poco ahí lo vamos a ir aprendiendo. Ahora, la situación de cómo transmitimos este mensaje, cómo transmitimos todas esas historias. Bueno, primero que nada, por el lenguaje. Ya vimos, vamos a retomar, ya vimos que las historias comenzaron a vivirse y a pasarse de manera oral, ¿verdad? De generación en generación. Entonces, ¿para esto qué se usó? Pues el lenguaje. Si podíamos hablar, podíamos transmitir esas historias, ese mensaje. Sin embargo, hay que poner atención a un detalle. Para poder transmitir algo de manera oral, tenemos que hablar el mismo lenguaje, ¿verdad? Si no hablamos el mismo lenguaje, no hay mensaje, no hay transmisión, no hay nada. Entonces, obviamente, bueno, se pasaban estas historias de manera oral de generación en generación. Y vamos a tener que tener eso en la mente y tomar en cuenta que más adelante, cuando se empiecen a hacer las traducciones, o cuando se pongan por escrito, algunas cosas pueden cambiar por motivo del lenguaje, de no hablar el mismo lenguaje y tal vez usar diferentes palabras para expresarlo. Después ya vimos que 1000 años antes de Cristo, más o menos en la época de la monarquía, es cuando se empiezan a poner estas historias por escrito. ¿Por qué hasta en ese momento se tendría esa intención? Bueno, a lo mejor porque ya se usaba, había un poco más de personas que ya podían escribir. Recuerden que era muy poquitísimo el porcentaje de personas que podían leer o escribir. Muy, muy, muy pequeño el porcentaje. Entonces, de alguna manera, estas personas empezaron a poner estas historias por escrito, porque era importante, porque estaban pasando muchas cosas, porque querían tener ese mensaje guardado y que no se perdiera. Entonces empieza a usarse la transmisión por escrito. Sin embargo, hay tantas historias, no todas las historias que se escribieron en ese tiempo están en nuestra Biblia. No todos esos textos están en nuestra Biblia. Sabemos que hay algunos textos que son llamados apócrifos, que no entraron en la Biblia. No vamos a entrar en detalle, también viene en una clase próxima a hablar de los libros apócrifos, pero llegó un momento en que había que decidir cuáles eran las historias que se iban a transmitir y a guardar como sagradas y cuáles historias iban a quedar de lado, porque a lo mejor ya teníamos muchas influencias de muchas partes. Y entonces viene el canon que es decidir esto precisamente, qué historias vamos a tomar y transmitir y qué historias vamos a dejar fuera porque tal vez
no llenan los requisitos de ser constructivas para la comunidad, no son historias que ya se han estado usando repetitivamente, etc. El canon también es un tema que vamos a ver adelante. Después vienen las traducciones de las que hablábamos. La primera traducción es al latín, la Vulgata por San Jerónimo, que nos mencionaba Padre Manuel al principio, ¿verdad? Estamos en el mes de la Biblia celebrando a San Jerónimo y que, bueno, fue el primero que empezó con esta traducción al latín, donde ya a lo mejor más personas podían acercarse al contenido de estos escritos bíblicos. Pero tengamos en cuenta que después de esa traducción, pues ha habido muchísimas más hasta llegar a todos los idiomas conocidos en el mundo. Sabemos que la Biblia es el libro más reproducido, que más se ha imprimido, pero a lo mejor el menos hemos nosotros puesto atención a su mensaje o que hemos malinterpretado. Y puede también ser parte de esas malinterpretaciones algunos detalles de traducción, donde se pierde algo del mensaje original por el idioma. Y después tomemos en cuenta que venimos nosotros. Una vez que pasa todo este proceso, ¿cómo lo estoy tomando yo? Entonces, vemos desde cuándo se escribieron, empezaron estas historias oralmente, de manera escrita, cuáles se aceptaron, en la traducción, qué se ganó, qué se perdió, y al final estamos nosotros recibiendo este mensaje. ¿Cómo lo estamos recibiendo? Y bueno, es precisamente en comunidad, de esta manera, como nosotros queremos recibir este mensaje, participando y aprendiendo todos para poder dar vida al mensaje, para poder transmitir algo que nos dé fuerza como comunidad para seguir adelante y para no seguir precisamente humillando o maltratando a otras personas en pro de una mala interpretación de la Biblia. Padre Jera. Exacto, creo que Yola ya lo ha dicho muy bien todo, solamente decirles que una de las cosas que estamos haciendo nosotros, ya otro comercial, es precisamente esta situación que del virus de la pandemia. Estamos precisamente, varios expertos, doctores están hablando sobre estos temas, de la enfermedad, del mal, varios textos bíblicos relacionándolos con este COVID, esta pandemia, y cómo estos textos de alguna manera nos dan vida, nos tratan de ayudar y motivarnos para salir adelante, que es esta parte del yo que queremos cada uno de nosotros y nosotras meternos en estos textos para que nos sigan dando vida. Bueno, y solamente creo que podemos terminar con este, les leo al menos todos los textos que tenemos aquí, nos falta como media hora para que vean cómo están situados los textos en sus Biblias. Los primeros 5 libros es los libros de Pentateuco que le llamamos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Después siguen 16 libros históricos. Josué, Jueces, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Ruth, Crónicas 1, Crónicas 2, Reyes 1, Reyes 2, Esdras, Nehemías, Tobías y Judith. Bueno, y también aquí Esther, Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos. Después también tenemos 7 libros sapienciales o de sabiduría. El libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de Cantares, Sabiduría y Eclesiástico. Y aquí abajo tenemos pues todos los libros proféticos, 18. Isaías, Lamentaciones, Jeremías, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Jonás, Miqueas, Joel, Amós, Abdías, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y ya nos vamos del Nuevo Testamento, del Segundo Testamento, los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y Hechos de los Apóstoles, que es como una segunda parte, ¿no? de Lucas. Y también tenemos aquí las 7 cartas de Pablo, que es Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Filipenses, 1 Tesalonicenses y Filemón. Hasta aquí terminaría el Pablo histórico. Después aparecen 3 discípulos o 3 comunidades que siguieron a Pablo, que es Colosenses, 2 Tesalonicenses y Efesios. Y aparecen las 3 cartas pastorales o antipablo. Ya el Padre Manuel en otra ocasión nos puede hablar muy bien de esto. 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito.
Y aparecen también estas ciertas 7 cartas, católicas. Santiago, primera carta de Pedro, segunda de Pedro, primera carta de Juan, segunda carta de Juan, tercera de Juan, carta de Judas y Hebreos. Y el último libro de la Biblia, que ya lo saben, pues es el Apocalipsis, ¿no? Con ese género apocalíptico. Pues precisamente aquí ya y nosotros hemos planteado algunas preguntas, pero creo que es un momento muy oportuno para abrir el micrófono y yo creo que van a tener muchas preguntas y si no, todos aquí habíamos planeado nosotros unas aquí para compartir. Pero bueno, Manuel, no sé, o Arturo, si pueden abrir los micrófonos, esta es la imagen de Jerusalén, el Muro de los Lamentos, pues aquí para los que hemos tenido la oportunidad de ir por allá, para que tengan una idea, ¿no? De cómo es por allá. Dijera, hay algunas preguntas que estaban surgiendo en el chat y que yo traté de darles contestación. Ya, gracias, Manuel. Y una de ellas era cuando estaban hablando de la manera de citar, creo que lo hacía, si no recuerdo, Oscar, en la manera de citar que decía que en los protestantes se citaba con 2 puntos, por ejemplo, Juan 1, 2 puntos del 1 al 3. Y le estaba comentando que en Estados Unidos la manera de citar tanto para protestantes como para católicos es usando los 2 puntos. Uh-huh. En América Latina se utiliza la coma. Uh-huh. En Inglaterra se utiliza solamente 1 punto. Esas son como las diferencias que han llegado hasta el día de hoy, ¿verdad? Como que es como un convenio que si estamos trabajando en español, citar con coma. Si estamos trabajando en inglés, con los 2 puntos. Esto es solamente. Y también ahondando un poquito sobre la versificación, ustedes pensarían que esto estaba siempre, pero esto es muy reciente. A alguien se le ocurrió de pronto tratar de hacer versificación desde el siglo XII, fíjense, todo lo que pasó. Antes del 12, por ejemplo, la Biblia solo era todo un pergamino y no había versificación, no había capítulos, no había versículos, así que, pues, la Biblia también ha ido dando sus aportes de progreso, ¿no? Y bueno, eso es una de las preguntas que recuerdo. Había otra pregunta, no recuerdo quién la hizo, y que hablaba de por qué, si se puede, o por qué no estudiar la Biblia solamente como literatura. No recuerdo si pudiera la persona que formuló la pregunta hacerla. Me parece que es el padre Bras, okay. El brasileño. Bueno, yo creo que es mucho. Se puede estudiar como literatura o se puede... Incluso esto es lo que ha llevado, por ejemplo, a muchas personas también a perder la fe. Hay un profesor de Nuevo Testamento que yo tuve, excelente. Él venía de un trasfondo evangélico de estas personas que vuelven a nacer, de los que vuelven a nacer según ellos. Y cuando estudió la Biblia, cuando se metió a estudiar la Biblia, le dio por estar cotejando los diferentes manuscritos y se vio dando cuenta que es una tarea bastante complicada porque hay a veces como que los manuscritos a lo mejor no coinciden o no están muy bien conservados algunos. Bueno, después de haber estudiado todo, él ahora ve la Biblia ya no como persona de fe, simplemente la ve como un libro histórico que la maneja desde este punto de vista, ¿no? Entonces, puede, porque es un texto abierto, es un texto polisémico, se dice un texto abierto a ser reinterpretado. Y en algunos casos la poesía bíblica es exquisita, es bella. Si ustedes ven o leen, por ejemplo, Cantar de los Cantares, es una poesía exquisita, o el libro de Job. Entonces, desde el punto de vista también literario, desde el punto de vista poético, pues ya cuando hablemos de los géneros literarios nos vamos a dar cuenta que no es lo mismo estar leyendo poesía bíblica o del género de poesía a estar leyendo pues las narraciones, por ejemplo, de guerras o
o las genealogías que uno dice, ¿para qué las escribieron? Que este engendró a fulanito, o fulanito engendró a quién. ¿A quién le importa quién engendró a quién? Bueno, están ahí. Y si están ahí, entonces, no sé, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Felicidades, Gera, felicidades, Yola, hicieron un gran trabajo, estoy muy orgulloso de ustedes. La verdad, de una manera muy profunda, muy sencilla, pero muy profunda. Yo creo que, esperemos, nada más se les fueron como 1000. Ay, no es cierto. Nada más se fueron 2. Okay. No, Manuel, felicidades. Manuel. Sí, Manuel. Eddie. Sí, yo estaba leyendo ahí lo que iban escribiendo en el chat. La Biblia, como decía Yolanda, y agradecerle a Yolanda y al hermano también que nos ha expuesto esta introducción. Es una introducción, por supuesto, y muchas de las interrogantes que aparecen ahí serán respondidas hasta que terminemos en octubre. Y esto que decías último, yo creo que en literario sí se encuentran muchas cosas ricas, pero es mucho más que eso. Ya decía al inicio, ¿verdad? La vida, el texto, la vida. Es mucho más que poesía, es mucho más que historia, mucho más que una narración. Y luego yo pensaba, ¿verdad? Si apartamos, es como un trípode, que es bueno decirlo, ¿verdad? Si separamos esas tres cosas, no vamos a tener ese fruto esperado. Y me gustó mucho la presentación que hicieron los dos hermanos, porque estamos de distintos contextos, Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, y me gusta muchísimo que estén participando de allá del Caribe, sobre todo las hermanas de República Dominicana, porque como lo decía el hermano, ¿verdad? Son lecturas distintas que se hacen en contextos distintos. Más adelante nos dirán que la Biblia, ¿verdad? Por supuesto, en épocas distintas, en culturas distintas y responde a situaciones distintas. Todo esto va conjugado, ¿verdad? Entonces, agradecerle a los dos expositores, a los dos hermanos, y también ver que sigue siendo un reto para nosotros, porque la palabra, como dice, ¿verdad? Es viva y eficaz. No importa la época, no importa el lugar, no importa las circunstancias, siempre se va a realizar. Algo mencionaban ahí que sí, las circunstancias como que se parecían, pero es curioso, la palabra de Dios siempre va a traer una novedad, y esa novedad con la que fue escrita. Y de todas maneras, bueno, son cosas que veremos en el transcurso de estos miércoles, si Dios nos da la oportunidad de seguir participando, ¿no? Nosotros participaremos en la medida de lo posible. Eso nada más. Gracias, Eddie. Hay muchas personas que están preguntando sobre las filminas, sobre el tema. Todo se les va a mandar a sus correos. Por eso es importante que se registren. También nos preguntaban que si había un enlace para pasar lista, y no habíamos pensado eso. Así que yo creo que sí vamos a tener que crear algo. Tenemos un foro que hemos creado y que después les vamos a hablar un poco. Erika les va a hablar un poquito sobre el foro. Bueno, les puse allí nada más como ejemplo la genealogía. Ya sé que la genealogía tiene un fin. Todo lo que está en la Biblia tiene un fin. Nada más era un ejemplo ilustrativo. Para que no digan, ay, ya está negando la genealogía. Bueno, ¿alguna otra pregunta, algún comentario que quieran hacer? Me gustaría agregar nada más a la pregunta de si no podemos ver la Biblia solo como literatura sagrada. Y claro, tú ya diste la respuesta, por supuesto que puede haber quien vea la Biblia solo como literatura sagrada. Sin embargo, para nosotros como cristianos, es un libro sagrado. Entonces, para nosotros tiene cierto valor muy diferente a quien solo lo ve como literatura sagrada, y esa es la diferencia. Cada quien lo puede ver desde su punto de vista, pero lo que hace la diferencia para nosotros es que es nuestra literatura sagrada y es la palabra de Dios para nosotros, de acuerdo a nuestra fe y nuestras creencias. Muchas gracias, Yola. Manuel, solamente también, perdón, quiero añadir, no se tocó en este tema y tal vez más adelante sale, que yo te he escuchado muchas veces que dices, ¿no? Que el quinto evangelio es la arqueología.
Creo que hasta la fecha se siguen haciendo muchos estudios arqueológicos de ruinas, monedas, vasijas, etcétera, y muchas cosas corroboran cosas que están escritas en la Biblia y otras cosas no coinciden con cosas de la Biblia. Entonces, es ese estudio de antropólogos, de arqueólogos, de biblistas, etcétera, que tratan de discernir, bueno, entonces, ¿qué pasó ahí? ¿No? Nuevamente van a ser más dudas que respuestas, pero creo que es parte de esos estudios científicos, ¿no? Que se le hacen a la Biblia dentro del texto y fuera del texto. Y yo creo que una de las cosas que no debemos de olvidar ahorita es ustedes pensarían que la Biblia, como ya tiene tantos años de que se escribió, pues se estudió y se estudió y se estudió, y fíjense que no. La Biblia parece ser que se escribió, se recolectaron todas las historias, pero la manera de interpretar casi que no permitía cuestionar el texto. El texto es sagrado. Si dice que el sol se detuvo, el sol se detuvo. Que la burra de Balán habló, la burra de Balán habló. Que si el perro de Tobías movió la cola, ¿cómo no movió la cola? Entonces, no se permitía cuestionar esos textos porque era ir en contra también de la Biblia. Hasta que por los años 1700 comenzaron la gente, después con la Ilustración, y ahora, gracias a Dios, se emplean todas las disciplinas de humanidades, todos los métodos científicos para el estudio de la Biblia. ¿Qué queremos decir? Que estamos ahorita en un florecimiento de decir, bueno, tenemos que replantearnos continuamente, porque el pensamiento que se tenía bíblico de hace 100 años, pues a lo mejor ahora ya ha cambiado. Ya hay nuevas evidencias, ya hay nuevas disciplinas, pero ustedes nada más quédense con esta idea de que es la Biblia, estudiar la Biblia de una manera sistemática requiere tiempo primeramente, y lo otro requiere también desaprender las ideas que tú ya tenías aprendidas, porque algunas de ellas pues no se sostienen. Algunas de ellas cuando se confrontan con la historia, con lo que los investigadores o los expertos están diciendo, pues simplemente no tiene fundamento bíblico. Entonces, en ese sentido, y qué bueno que Gera lo menciona, ¿no? El sentido de la arqueología ha sido también de gran ayuda. Ya más adelante, cuando tengan más conocimiento, les vamos a ir dando videos de arqueología, les vamos a ir dando más conocimiento. ¿Alguna otra pregunta que quieran compartir? Abran una pregunta sobre el Dei Verbum. ¿Quieren saber? La Dei Verbum. El número que leíste. El número que leí, el número que leíste es lo que se han estado preguntando, sí. Muy bien, ahorita les doy el número. Aunque yo los mandaría a leer toda la Dei Verbum, que no es de verdad, y es muy buena. Es muy buena. Son 2 paginitas, 3 paginitas. Es la parte 2, pero igual, sería bueno leerlo todo. Y también, también lean lo de la Pontificia Comisión Bíblica, que es uno de los grandes aportes también que ha dado, ¿no? Manuel, solo una cosita técnica, porque he visto que mucha gente en los chats dice que ha estado entrecortado, pero en realidad creo que es el internet de cada uno y de cada una. Exacto. No es porque la transmisión ha estado bien. Entonces yo creo que lo que hay que analizar es cómo estamos de internet nosotros, cada uno y cada una, ¿verdad? Porque eso es lo que interrumpe. Gracias, Gis. Gracias, Gis. Y bueno, la otra cosa es que vamos a grabar todo este video, por eso les digo, no se mortifiquen ahorita de que me manden las filminas, que me manden el video, que me manden el material, todo se les va a mandar al correo que ustedes dejaron cuando se inscribieron. Exacto. De la misma manera que recibieron el enlace, de la misma manera van a recibir el material. Arturo, Oscar Barrera. Sí, bueno, agradecer a los expositores, muy buena la manera como están compartiendo esta introducción. A mí me daba resonando pues eso, ¿verdad? Que si los escritores, digamos, de la Biblia pues, responden a su historia, etcétera, y cómo Dios, pues, lo que han dicho, ¿no? Ha transmitido esto por medio de estos escritores, ¿no? Que no han sido marionetas de Dios ni nada.
Entonces, entonces decía, entonces quiere decir que ya, como los libros canónicos, ¿verdad? Ya están en la Biblia, entonces quiere decir que ya Dios no habló, ya no se han seguido escribiendo otros libros. Entonces, digamos, cómo seguir teniendo esa apertura, digamos, ¿no? A la presencia e intervención de Dios, y cómo seguir escribiendo o captando, digamos, como esa palabra de Dios en el hoy, en la historia de cada ambiente, de cada cultura, ¿no? En algunos pueblos indígenas, pues se puede notar, tienen sus libros sagrados, entonces cómo ellos han captado, digamos, ¿no? La intervención o la presencia de Dios, como decía una frase por ahí, Dios ha estado presente porque ha hecho alianzas en el pueblo de Israel, ¿no? Según esa historia. Entonces, cómo hay pueblos indígenas que tienen sus libros sagrados, que ya tienen sus escritos, digamos, y cómo en el hoy Dios sigue interviniendo. Entonces, cómo tener esa apertura. Digo yo que eso lo vamos a ir aprendiendo en el transcurso, ¿no? Pero cómo ir ya irnos introduciendo en esa apertura para decir, Dios no se cayó, Dios no dejó de hablar, sino que ha seguido. Entonces, más o menos por ahí va la cosa. ¿Alguna idea nada más? No, muy bien. ¿Alguien quiere, Gera, yo la quieren contestar? Bueno, independientemente de que sí, como dices, sí es un tema que nos ocupará más adelante sobre la revelación y cómo Dios se sigue revelando hoy día, igual seguimos guardando este concepto con el que empezamos de vida, texto, vida, que siempre, aunque leamos a Dios en un texto, siempre lo vamos a actualizar también a nuestras propias experiencias de vida que se siguen sucediendo. Entonces, vamos a esperar ese tema de revelación para explicarlo un poco más profundamente, pero vamos a seguir con con esto que empezamos de que seguimos viviendo la Biblia, seguimos viviendo la palabra de Dios. Entonces, quiere decir que se sigue revelando. Exacto, y esto añadir solamente que estos 73 libros no es que solamente, ¡pum!, ahí se concentró ya la presencia de Dios, la palabra de Dios, y ahí se acabó. No. Al contrario, queremos abrir esta posibilidad que Dios o la presencia de Dios se hace nuevamente aquí y en la actualidad con nosotros y nosotras, en cada una de nuestras realidades. Yo quisiera añadir esto. Había otra pregunta que decía, bueno, con todo esto de la arqueología, si se descubren más cosas, ¿se puede agregar a la Biblia? Bueno, esto ya quedó allí formulado, ¿verdad? Ya no, precisamente está ya en todos, si leemos del Dei Verbum y todos estos escritos, ya no le vamos a poner ni le vamos a quitar. Eso no quiere decir que no puedan aparecer nuevos escritos o nuevas evidencias o nueva luz, o que lo que comentaba el compañero, que haya otros libros sagrados, etcétera. Este se va a quedar como está, pero eso no quita que haya más luz y más escritos que nos den vida y que nos den más conocimiento sobre todo esto. Entonces, aunque esta se va a quedar tal como está, ya para ello ya se agarraron del chongo por ahí, obispos y demás, para el canon, para que quedara el canon, pues esto va a quedar así. Pero claro que nosotros podemos tener otras lecturas adyacentes que nos den luz. Estas preguntas se van a ir iluminando más adelante, aunque también les digo que si se descubriera una carta de Pablo, por ejemplo, que se descubriera una carta de la correspondencia de Corinto, seguro que Pablo escribió más que las 2 cartas que nosotros tenemos, pero se perdieron. Ya no entrarían a ser palabra de Dios. Ya el canon está cerrado, pero nos iluminaría, es solamente para la gente, nos iluminaría muchas lagunas, rompecabezas que no tenemos. Y la pregunta que el comentario de Oscar me parece muy oportuno, porque vemos que Dios habla por la Biblia, a través de la Biblia, pero no, la Biblia no encierra a Dios. La Biblia es uno de muchos medios por el cual Dios habla. Pero Dios también habla por las historias, por la creación, y Dios habla por otros pueblos, por otras culturas. Y yo creo que aquí es donde debemos también de cómo tener esta reverencia hacia las historias, pues, de los pueblos originarios, que también tienen sus sagradas escrituras. Cómo recoger esas experiencias, vamos a decir, frutos del Espíritu.
Porque ya hemos visto que si nosotros pensamos que vamos y le damos de bibliazo a la otra persona y le destruimos sus creencias y les acusamos de idólatras, eso no funciona, esa es una imposición. En cambio, si nos ponemos a dialogar, a conversar, yo creo que si vemos la Biblia de esta manera, muchos de nuestros pueblos originarios se van a conectar, se van a decir, ay, nosotros también tenemos otras maneras muy similares en cuestión de creación, en cuestión de solidaridad entre la comunidad. Casi que estos pueblos, cuando uno les enseña la Biblia a los que vienen de estas tradiciones, rápido les hace sentido, ¿no? Y yo creo que esto es lo que debemos de estar abiertos. Pero vamos a ir abriendo, y esto se va a ir también a iluminar cuando hablemos de nuestro acercamiento hermenéutico. ¿Por qué es importante nosotros tener nuestro acercamiento hermenéutico? Y desde dónde estamos leyendo y desde dónde no estamos leyendo. Ya desde ahorita les estamos diciendo que no estamos leyendo desde un punto de vista fundamentalista. No estamos leyendo. Manuel. Sí, está claro que la palabra de Dios va más allá del texto escrito. Eso se entiende, ¿verdad? Con lo que acabas de decir. Porque hay semillas de la palabra de Dios en otras culturas. Y eso desde el inicio es bueno tenerlo presente, ¿no? Claro. Eso es lo bueno. Manuel, nada más algo muy rápido, perdón que interrumpa. Creo que antes de comenzar el curso entre los facilitadores hablamos de que somos de diferentes culturas y de pronto podemos hablar cosas que en otro país quieren decir otra cosa. Yo dije por ahí una palabrita que parece que en Argentina no es muy bienvenida. Entonces pido disculpas por eso. Lo que dije de la Biblia es que ya se pelearon los obispos y discutieron, etcétera. Y la otra palabra que dije, bueno, es parte de mi cultura, pero sé que no es bienvenida en otra cultura. No, por aquí todo es bienvenido, aprendemos bueno, pues, todos. Por ahí me están comentando. Estamos aprendiendo. Si algo sucede Hola, hola, te cuento. Acá la palabra chongo significa como el amante, el amigo con derecho. Algo así. Allí, no sé qué significa para vos. Es una pelea. Bueno, pero ahí aprendemos. Jalarse el pelo. Y este es un chongo. Ah, ya. El chongo que usan sí, aprendemos de todo acá. Está genial. Cultura. El chongo, cuando le cortan el pelo a un perro. Manuel, ¿habría un tiempo para dejarle a Erika que nos explique un poquito del foro o después lo enviamos? Conecta tu teléfono, tu micrófono, Manuel. No te escuchas. Ya. Erika, te escuchamos. Bueno, hola, buenas noches. Un minutito para compartirles que va a haber un espacio de foro, que es una página en internet donde en la semana vamos a poder ir escribiendo algunas dudas, consultas, y en donde cada uno de los profesores, de las personas que nos acompañan, van a poder ir respondiendo. Pero es importante para que podamos mantener este clima comunitario de diálogo y donde se puedan volcar estas cosas que nos quedan resonando y cuestionándonos. Yo les copio ahora en el chat la página. Se necesita un registro con un usuario, un correo electrónico, hay que activarlo y una vez que se ingresa se puede participar en forma dialogal. Cada tema va a tener un espacio, el tema 1, por ejemplo, hoy hay un espacio para el tema del día. Y hay un espacio que también se creó para que nos podamos presentar de dónde venimos, algunas características particulares y qué espacios compartimos y qué cosas son significativas. Que también es muy lindo porque tenemos una diversidad muy rica que es lindo poder dialogarla en la semana que va a haber un poco más de tiempo. Yo ahora les estoy pegando aquí en el chat la página, entren tranquilos, después se les va a estar enviando toda la información a los correos electrónicos. Exacto, ella se envió previamente, Erika, gracias, toda esta información, ahí nos da todos los detalles, las instrucciones para poder conectarnos, ¿no? Entonces, para cualquier duda, pueden reenviarnos, ¿no? Al correo de Escuela Bíblica. Gracias, Erika. Bárbaro. Bueno, y de todo esto que, miren, ahorita entraron 210 personas, 206 por ahí. Yo creo que esta es una señal del reino que se va construyendo desde el margen. Para algunas personas ya van muy adelantadas por las preguntas. Algunas personas apenas vamos leyendo en los chats que apenas van comenzando. Y yo creo que Dios tiene diferentes procesos con cada persona. Y yo creo que cada historia nuestra también es sagrada, ¿no? Y por eso es que cuando hablemos en el chat,
vamos a hacerlo con respeto. Yo puedo no estar de acuerdo contigo, pero eso no me da poder para ofenderte, ni apasionarme. Todos y todas estamos aprendiendo. Y nos movemos por los valores del reino, hasta para en la hora de comunicarnos, ser un poquito también humildes en la manera de escribir. En lo personal podemos decir, yo creo esto, me parece que es esto. Un poquito de humildad no hace daño, ¿verdad? Y así nos vamos a ir educando. Así que vamos a ir saliendo un poquito en este foro. Lo que no queremos es crear ni división por la Biblia. Yo creo que ustedes, me imagino que por la Biblia ya están divididos en la familia, personas que a lo mejor ya no se pueden ni sentar a comer, ni a disfrutar un cumpleaños porque ya es del demonio, ni a beber porque ya están en las garras de Satanás. Yo creo que ya debemos dejar que la Biblia nos dé vida en vez de que nos desuna, ¿verdad? Bueno, miren, les estaba comentando también, tenemos el curso del COVID y las Escrituras. Es un curso bastante abierto para todo mundo. Les vamos a mandar también a ustedes la invitación para que se anoten. Y porque hay mucho material. También pueden encontrar también en nuestro canal de YouTube. Pueden encontrar todos los videos que ya hemos tenido previos del COVID y de las Escrituras. Diferentes temas. Ahorita ya vamos el próximo es el septiembre 21 con la doctora Mila Díaz. Y también el día de mañana le voy a pedir a Arturo que envíe el enlace para las personas que quieran reflexionar el Evangelio. Allí sí podemos reflexionar el Evangelio, podemos comentarlo. También son 2 horas los jueves. Si un jueves tienes tiempo y quieres orar con nosotros, pues esta es una manera también de ir aprendiendo Biblia. Regularmente yo doy unos 20, 30 minutitos o 10 minutitos de enseñanza y después abrimos el Evangelio para orar. Así que las personas que quieran seguir aprendiendo un poquito, pues son bienvenidos y bienvenidas. Y no me resta más, hermanos y hermanas, que darle las gracias por su tiempo. Yo sé que es muy valioso. Darle las gracias porque han dejado al Espíritu de Dios también que les hable por su vida. San Agustín decía que había 2 libros. El primer libro que había era el libro de la vida. Y cuando la gente ya no le encontró sentido a su vida, Dios escribió el otro libro que era la Biblia. El libro de la Biblia estaba para iluminar el libro de la vida. Así que su vida, véanla como una historia sagrada, como una historia donde Dios les va conduciendo, donde Dios les va acompañando, especialmente en estos momentos difíciles del COVID, en momentos tan inciertos donde uno se pregunta por qué nos pasa esto, por qué no puedo hacer las cosas que antes hacía. Recuerden que también Dios está en cuarentena. Recuerden que también Dios se involucra con nuestra historia. Así que, hermanos y hermanas, muchísimas gracias y esperemos que nos den otra vez la confianza de compartir con ustedes. No les estamos enseñando, solamente queremos compartir nuestra fe, nuestras dudas, nuestras preguntas, y la Biblia es la que nos convoca. Así que nos vemos la próxima semana con el favor de Dios, y que Dios les cuide y que Dios les bendiga.